Bien, estamos ya conectados, listos, hermanos. Discipulado de Efesios 4:23, martes 28 de enero 2025, último de este mes, ¿no? Así es que vamos a darle gracias a Dios, la bienvenida a todos ustedes, ahí los que se vayan uniendo más adelante, pues ahí, bienvenidos a ellos, que ya vamos a estar en la mitad del mensaje. Bueno, vamos a orar. Un saludo a Marisol ahí, esperemos que nos esté escuchando, que hoy se une con nosotros. Un abrazo, Marisol, si nos estás oyendo. Vamos a orar, ¿no? A ver, Flori, ¿estás ahí para que nos regales una oración? Sí, Señor. Eso, Buenas Flori. noches, bendiciones a todos. Le damos gracias, Señor, en esta noche especial, porque todos los martes, todos los días son especiales, pero los martes en especial porque recibimos de tu palabra más cerquita, que podemos opinar, que podemos hablar. Te damos gracias, Señor. De verdad que es un privilegio estar aquí estudiando tu palabra con hermanos conscientes de lo que estamos haciendo. Queremos hacer más, Señor. Queremos que seas tú quien nos guíe en todo momento. También que dirijas, como siempre, al pastor y a su familia. Gracias, Señor. En esta noche te damos las gracias y te pedimos que seas tú guiándonos en todo momento, que seas tú poniendo cada cosa que tú quieres en nuestros corazones para que así nosotros también podamos compartirlo. Gracias, Señor. Te lo decimos de todo corazón. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, Amén. amén. Buenas noches. Muchas gracias, Flori. Amén. Bien, vamos a arrancar entonces. Hoy vamos a compartir un tema, eh, sobre todo porque ahorita les cuento, el domingo pasado, no aquí, sino a nivel internacional, ¿no? Hubo una crisis tremenda entre Colombia y Estados Unidos. No sé si oyeron noticias, pero ahora que lleguemos ahí les cuento. Pero vamos a hablar hoy sobre eso, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí y de pronto los que lleguen a ver este video, en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por alguna crisis, ¿no? No sé, crisis hay de muchos tipos, ¿no? O sea, yo puedo decir que en algún momento he pasado por crisis económicas, crisis emocionales, pues no recuerdo, realmente no. Me considero una persona como muy tranquila, como muy estable desde ese punto de vista, ¿no? Pero de seguro algunos pueden haber tenido crisis nerviosas, crisis de diferentes tipos, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando hoy de una crisis en particular que es la que nos interesa, ¿no? Básicamente. Eh, Ustedes me avisan si ven la pantalla, ¿no? ¿Sí? Amén. Sí, Amén. amén. Sí, sí, señor. Sí, Señor. Ok, bueno, vamos a hablar de crisis de identidad cristiana, ¿no? Aunque uno no lo crea o uno ve el título, eso me parece como los títulos que a veces impresionan, ¿no? Yo me acuerdo una vez a mí me dieron un trabajo en una empresa y era como analista de mercado, digámoslo así. Cuando después me dicen, no, le cambiamos el título al puesto. Y sí, ahora como, no, ahora es especialista en inteligencia comercial. Y uy, qué título, ¿ah? Pero al final después, comparando con lo que hice ahí, no era ni fui especialista, ni tampoco hice inteligencia, ¿no? Entonces a veces hay títulos así que uno le llama la atención y dice, uy, crisis de identidad cristiana. Bueno, suena como a película, ¿no? Pero bueno, vamos a entrarle un poquito a eso, vamos a ver qué es una crisis, qué es la identidad y qué sería entonces la identidad cristiana. Y por qué o qué nos lleva a decir que realmente estamos en una crisis de identidad cristiana, ¿no? Bueno, ya yo les he mencionado muchas veces a ustedes que siempre que usted escucha un mensaje, eh, pues digamos que el objetivo no es que uno puede llegar a pesarse, ¿no? Digamos, a medirse en qué anda, ¿no? Y por eso es que los mensajes tienen diferentes propósitos. O sea, hay mensajes que a uno lo exhortan, lo animan, eh,
Y tiene que haber de todo un poco, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay muchas iglesias que todos los mensajes son de exhortación y de animación y motivación y todo, ¿no? Tienen que haber de exhortación, o sea, yo creo que es parte de los tipos de mensajes que hay, pero también tienen que haber mensajes evangelísticos, que tienen que haber mensajes doctrinales que siembren las bases, porque las bases nuestras pues son las doctrinas, ¿no? Entonces, tienen que haber de todo un poco, ¿no? Pero a la larga, el que sea, pues nos debe permitir visualizar en qué nivel estamos, ¿no? Porque acuérdense que la ignorancia bíblica es una ignorancia que uno escoge, ¿no? La Biblia está al alcance de todos. Ahorita hay muchas herramientas en las cuales uno puede consultar, uno puede preguntar, hay muchos espacios. Todavía no estamos en esos tiempos en que uno va a buscar la palabra y no la va a encontrar. Todavía la encontramos pero cada vez más escasa, pero todavía la encontramos, ¿no? Entonces, la ignorancia bíblica, que es una ignorancia escogida, eso es como moverse en arenas movedizas, ¿no? Ustedes saben que, bueno, me imagino que ninguno ha estado en arenas movedizas, pero lo hemos visto cuando la gente cae ahí o en las películas, que entre más se mueve, más se hunde, ¿cierto? Decir, ¿por qué? Porque el piso no es estable, digámoslo así. Entonces, por eso es importante que uno pise en terreno firme, que uno tenga bases sólidas, y por eso la palabra habla de que uno debe estar sembrado en la roca, ¿no? ¿Qué superficie más sólida puede haber que una roca, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, en esto de la identidad, es muy importante que uno sepa quién es, ¿no? Porque cuando uno no sabe quién es, eso le genera a uno un vacío y una incertidumbre tremenda, ¿no? Y la incertidumbre y el vacío generan temores, porque si hay algo que le da a uno temor es no saber qué es lo que va a pasar, aunque nadie sabe lo que va a pasar, pero esa incertidumbre le genera a uno temor, ¿no? Y muchas veces esa incertidumbre acompañada de ese temor es lo que le impide a uno a veces tomar decisiones, ¿no? Entonces, y esa incertidumbre, ese vacío, el no saber uno qué es, pues obviamente hace que uno se sienta desesperado, es decir, con desesperanza, es decir, que pierda la esperanza, ¿no? Eh, Hay una película que yo no sé cuántas veces la he visto, esa de Jason Bourne, o sea, que son como cinco. ¿Acuerdan que la película se llama así, de identidad desconocida, y uno ve que es un espía, un asesino, que tiene un accidente y pierde la memoria y no sabe quién es y anda siempre en búsqueda de saber quién es, ¿no? O sea, hay muchas películas de estas que uno le pueden servir como, acuérdate que todo lo natural tiene su mensaje espiritual, ¿no? Que le sirve, uno recorre, siempre anda uno en búsqueda de eso, de saber quién soy, quién es, que alguien me diga quién soy, ¿me entiende? Entonces es una necesidad natural que uno tiene de saber quién es, ¿no? O sea, perder la identidad no es solamente perder la cédula como tal, ¿no? Perder la identidad es perder exactamente la noción de lo que uno es y que le permite ubicarse en todo el entorno de lo que es la vida como tal, ¿no? Y en esa búsqueda de saber quién uno es, pues es algo que uno mismo tiene que buscar, ¿no? O sea, no estarse basando en lo que los demás le digan, porque ahorita pues estamos en una sociedad en la que todo el mundo trata de sacar provecho de todo, ¿no? Cada uno anda detrás de lo suyo. Entonces, para uno evitar que lo engañen en eso, pues uno mismo debe saber quién es y debe ir en búsqueda de cuál es su identidad como tal, ¿no? Eh, bueno, obviamente sirve mucho que uno sepa exactamente en qué es lo que uno cree, cuáles son los fundamentos sobre los que uno camina como tal, eh, que le permitan a uno ubicarse. Por eso les decía que los mensajes sirven para eso, ¿no? Para que uno sepa realmente quién soy yo ahora. Y si yo soy lo que yo realmente esperé ser, ¿no? O sea, o si estoy lejos o estoy cerca realmente de lo que yo quería ser, ¿no? Y si me gusta realmente lo que soy, ¿no? Porque bueno, es muy triste que cada uno de nosotros haga un balance ahorita de lo que uno anhelaba hacer en esta época de la vida y que uno no sea ni nada ni medio parecido a lo que uno hoy por hoy es, ¿no? Y que uno no haga nada. Eso realmente es triste, ¿no? Tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿no? Yo creo que en lo natural todos hace 10 años o cuando salimos del cole o de la universidad teníamos unas metas, y es bueno saber si realmente las hemos cumplido o no. Y qué tan lejos estamos de cumplirlas, porque puede que no las hayamos cumplido todavía, pero si por lo menos estamos avanzando hacia ellas, ¿no? Esa es la idea en lo natural y en lo espiritual es lo mismo, ¿no? Eh, ¿Cuál es nuestro nivel de cristianismo hoy por hoy? O sea, ¿cómo estamos caminando? Porque la idea es, obviamente, que uno llegue a convertirse en eso que hablamos hace unos días de uno de nuevo, ¿no? Que uno pueda ser alguien fresco desde el punto de vista espiritual, ¿no? Eh,
Hay una canción que se llama Enamórame de ti, ¿se acuerda? Que dice, cámbiame, renuévame con tu poder. ¿Se acuerda que algo dice así? Y está bien, o sea, hay gente que dice que, hay gente que le pone mucho cuidado a la letra de las canciones y dice, "Ah, esa canción no es bíblica porque dice que Dios lo renueve a uno. Y no, el que se tiene que renovar es uno mismo. Sí, es cierto, la nueva criatura es la que tiene que irse renovando, pero obviamente uno no lo puede hacer solo, ¿no? Y en esa tarea Dios quiere ayudarnos, Dios quiere hacer su obra en nosotros, pero nosotros debemos querer permitirlo, ¿no? Cada uno de nosotros debe querer cambiar, debe querer ser transformado, o sea, debe querer ponerse en las manos de él, porque si no, no va a poder, ¿no? Entonces es parte del proceso de vivencia que uno tiene que atravesar en este caminar cristiano, ¿no? Y tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, cuando uno le entrega su vida al Señor, uno al mismo adquiere etiquetas, ¿no? O sea, uno se convierte en hijo de Dios, o sea, aunque todos sabemos, obviamente, que no todos somos hijos de Dios, o sea, para ser hijo de Dios hay que entregar, hay que recibir al Señor, bueno, todo eso, pero uno adquiere esos títulos, llamémoslo así por decir algo, ¿no? Hijos de Dios, cristianos, ya trasciende de hijo de Dios a cristiano cuando ya uno comienza a adquirir los pensamientos de Cristo, uno está en cristiano como pensamientos de Cristo tenga, uno se convierte en soldado de Cristo porque uno se enrola en el ejército de Dios y comienza a pelear la batalla de la fe, bueno, todo lo que ya hemos hablado de batallas y de manejar las armas, se convierte uno en siervo de del Señor, que esa es la idea, ¿no? Y digo que son títulos porque una cosa es que uno tenga un título y otra cosa es que uno lo ejerza, ¿no? No todos a veces uno encuentra gente, y no es que sea denigrante hacer Uber o hacer eso, sino que hay gente, por ejemplo, médicos, abogados, a veces haciendo Uber, digámoslo así. Y no es porque sea malo hacer Uber, sino que si uno estudió para ser médico es para ejercer la medicina, si uno estudió derecho es para ejercer ser abogado, ¿me entiende? Entonces, hay gente que le entrega su vida al Señor y en buena teoría uno adquiere el título de siervo porque dice que todo aquel que ha sido liberado de la esclavitud está llamado a servir, pero no todo lo ejercen, ¿no? Entonces, realmente, pero son títulos, llamémoslo así, ¿no? Y a veces hay gente que usa estos títulos de una manera muy trivial, muy ligera, ¿no? Entonces a todo el mundo le dice siervo, 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 porque son títulos, pero realmente un verdadero siervo es el que está sirviendo, el que sirve al Señor, ¿no? O sea, nos convertimos en embajadores de Cristo, eh, insisto, ¿no? Son títulos, deberíamos ejercerlos, ¿no? Ser embajadores de Cristo, es decir, ser representantes de ese reino que está en otra dimensión, aquí, en esta parte de aquí, ¿no? Somos sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos libres en Cristo, porque somos sus discípulos, bueno, todo, es una serie de títulos que uno adquiere, ¿no? Y que uno debería de ejercer, ¿no? Es una cantidad de calificativos, pero digamos que en ese de que el Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, entonces cada uno debería de cuestionarse, ¿estamos siendo sal, sí o no? Si usted dice que no, bueno, ya usted está quedando mal con esa característica de la identidad cristiana que Dios tiene, espera de sus hijos, ¿no? Porque es una expectativa de Dios hacia los que son suyos. O sea, ¿qué espera Dios de los suyos? Que sean sal. ¿Tú te dices que eres de Él? Sí. ¿Estás siendo sal? No, bueno, ya estás quedando mal. Todos estaríamos quedando mal si no estuviéramos, si no estamos ejerciendo esos títulos o esos calificativos que uno recibe en el momento en que uno le entrega su vida al Señor, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que les dije ahí de siervos de Jesucristo y todo eso, eso está en la palabra, ¿no? O sea, realmente no es algo que uno se invente como tal. Pero bueno, la gente no lo sabe, la gente no tiene dimensión de todas estas características de identidad cristiana que uno adquiere en el momento en que uno le entrega su vida al Señor. ¿Por qué no lo saben? Porque, bueno, obviamente dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Hay gente que nace, crece y muere sin saber que realmente tenían la oportunidad de disfrutar o por lo menos de saber que que podían ellos ejercer una identidad cristiana como tal, ¿no? Y a veces algunos nacen o crecen y mueren sobre ese sofisma o ese engaño de que como nacieron en el Evangelio, llevaron una vida cristiana, pero nunca llegaron a ejercer esos títulos, esos calificativos que les mencioné ahorita, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a concluir que realmente estamos en una crisis de identidad cristiana, ¿no? O sea, y ahorita vamos a ver qué es una crisis, qué es identidad,
¿Y por qué dirían ustedes que nosotros, o por qué ustedes dirían, pastor, y por qué dicen entonces que estamos en una crisis de identidad? Entonces ya de entrada lo vemos aquí. Hay una serie de expectativas que hacen parte de nuestra identidad cristiana que mucha gente no las ejerce, ¿no? Y que se dicen cristianos. Y eso ya es parte de una crisis como tal. Entonces vamos a definir qué es una crisis. Y ahí ustedes se van a dar cuenta y más adelante vemos si estamos o no estamos en una crisis. Entonces, ¿qué es una crisis? Una crisis es un cambio brusco o una modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Y esa puede ser, como les decía ahora, físicas o espirituales, ¿no? O sea, la crisis también es una situación complicada o de escasez. Entonces, bajo esta definición, las crisis no perdonan a nada, ¿no? Las crisis le pueden dar a las personas, las crisis les pueden dar a las empresas o las crisis les pueden dar a los gobiernos como tal, ¿no? Por eso es que a veces vemos crisis económicas, crisis diplomáticas, crisis familiares, crisis existenciales. Todos, cualquiera de nosotros, cualquier persona, cristiana o no cristiana, está expuesta a sufrir un cambio brusco o una modificación inesperada en su comportamiento, ¿no? Y eso ya es una crisis como tal. Por ejemplo, ahí puse dos ejemplos en el caso de Venezuela. Venezuela está en una crisis no solamente económica, sino que está en una crisis alimentaria, está en una crisis gubernamental, porque no hay gobierno, hay una dictadura. ¿Y por qué decimos que está en crisis? Porque no siempre fue así. Hace años atrás, Venezuela fue un país, o sigue siendo un país rico, lo que pasa es que ahorita se roban la plata, ¿no? Entonces hubo un cambio brusco en el comportamiento que tenía ese país y eso impactó en sus personas, ¿no? O sea, yo les he contado varias veces que Venezuela en algún tiempo era el sueño americano de toda Sudamérica. La gente quería irse para Venezuela por el petróleo, ¿no? Y había plata. Pero vino una crisis económica, alimentaria, gubernamental y un cambio brusco y se cambiaron las condiciones de todo, ¿no? Les estaba contando ahorita que este domingo hubo una crisis diplomática muy fuerte entre Colombia y Estados Unidos. Eh, Porque bueno, todos saben que en Colombia tenemos un gobierno de izquierda y como todos los gobiernos de izquierda está llevando al país hacia Venezuela de lo lindo, ¿ah? Hacia lo que está viviendo Venezuela. Entonces, bueno, ustedes saben que en Estados Unidos subió el presidente Trump y Trump dentro de sus promesas de gobierno dijo que iba a devolver a los inmigrantes ilegales y que tuvieran antecedentes y todo eso. Entonces ya empezaron, ¿no? Ya empezaron a devolver inmigrantes a todo lado. Y bueno, este domingo le tocaba a Colombia y entonces iban dos aviones militares de Estados Unidos llenos de ilegales a devolverlos a Colombia y a las 3 de la mañana le dio al presidente de Colombia por negar el acceso, mandó un Twitter ahí diciendo que no autorizaba ningún ingreso, entonces se tuvieron que devolver los aviones de Estados Unidos y ahí se encendió la pelea con Trump, ¿no? Entonces ahí mismo pusieron sanciones a Colombia, canceladas las visas, aranceles del 25 al 50. Bueno, una crisis diplomática nunca vista en 200 años de relación de Colombia con Estados Unidos. Al final la resolvieron, pero ahí quedaron quedaron los rezagos, ¿no? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es una crisis? Entonces es un cambio brusco o una modificación en el desarrollo de algún suceso. Eso es una crisis. Y entonces puede ser, todos hemos pasado por crisis emocionales, económicas, sentimentales, familiares, bueno, de todo tipo, ¿no? Es una crisis. Y la identidad, para que después unamos los dos, la identidad, digamos, en el diccionario se define identidad como el carácter particular o la personalidad de un individuo. Eso tiene que ver con la identidad. También dice que es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que lo caracterizan frente a los demás, ¿cierto? Otra definición establece que es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a los demás. Eso es identidad. Entonces, si juntamos las dos, hay una crisis de identidad. O sea, hoy en día la gente no sabe ni quién es, ¿me entiende? O sea, ha habido un cambio brusco, básicamente, de comportamiento. Ustedes saben que de un tiempo para acá estamos viviendo cosas que hace años no se veían. Digamos, ya todo se ha corrompido, todo se ha contaminado, ya hay una pérdida de valores, ya la gente no, o sea, se ha perdido la identidad del ser humano, la moral. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso genera que haya una crisis, ¿no? ¿Y por qué hablamos de crisis de identidad cristiana? Porque, digamos, en la parte cristiana no ha sido la diferencia, ¿no? O sea, miren que la definición de identidad
la última sobre todo, que dice que es la conciencia de una persona que tiene de ser ella misma y distinta a los demás, algo que nos distingue de los demás, que es la idea que Dios tenía al escoger a su pueblo, ¿no? A su gente, alguien que fuera diferente, distinto a los demás, que tuviera una identidad de Él, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo Él nos dio esa identidad y de dónde viene nuestra identidad, pero eso se ha perdido, ¿no? Eso se ha perdido, básicamente ya el cristianismo como tal, el cristianismo puro, está en extinción, digámoslo así, ¿no? Entonces, porque han habido cambios muy bruscos de comportamiento a nivel cristiano como tal. Entonces, ya la iglesia en general, la mayoría, ¿no? El remanente siempre se mantiene, pero la iglesia en su gran mayoría, pues ha dejado de ser distinta a los demás, ¿no? O sea, que ha perdido su identidad como tal y simplemente se ha convertido en algo más del montón como tanto. Por eso es que por eso es que hablamos de que hay crisis de identidad cristiana. Ya el pueblo cristiano, la gran mayoría, pues ya no marcan la diferencia, ¿no? Los pueblos en general, ustedes saben que todos los pueblos tienen algo que los caracteriza, ¿no? Los pueblos tienen sus leyes, tienen su idioma, tienen su cultura, tienen su vestuario, tienen su música, tienen sus comidas. ¿Me entiende? Cada pueblo tiene lo suyo. Y siempre les ponemos el ejemplo de nosotros que nos vinimos de Colombia para acá, entonces uno tiene que adaptarse a las costumbres, a las leyes, inclusive hasta el idioma, aunque hablemos español, pero ya uno tiene que aprender a hacerse entender con los dichos populares como tal, ¿no? Entonces la cultura hace parte de eso. Yo recuerdo hace un tiempo yo leí la noticia de que, por ejemplo, en Cuba habían prohibido el reggaetón. Como en Cuba hay una dictadura, ellos pueden hacerlo, ¿no? Ellos habían prohibido el reggaetón porque el reggaetón estaba poniendo en riesgo la identidad cultural de la isla. Entonces, imaginen, entonces, ¿por qué? Porque entonces eso genera esos cambios bruscos en el desarrollo del comportamiento de la gente como tal. Entonces, eso puede generar una crisis cultural, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, digámoslo, es que vienen todas esas advertencias de Dios al pueblo de Israel cuando se iban allá, de que no se mezclen con esa gente, porque si no, ustedes van a perder su identidad que era lo que las advertencias también a Salomón, ¿se acuerdan? No te mezclen con esa mujer y no te cases ahí, y se casó, y entonces Salomón, ¿qué pasó? Fue perdiendo su identidad y fue dejando de ser diferente y se convirtió en uno más de ellos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que busca el Señor. Por eso es que los mandamientos de Dios nunca se deben tomar como prohibiciones, sino más bien son de protección, ¿no? Era como para proteger a la gente, pero al final la gente decidió hacer lo que ellos querían, ¿no? Hay una pregunta, los que les gusta evangelizar, siempre hay una pregunta y aplica para nosotros también, para todos, ¿no? Y usted, que si le gusta a usted evangelizar, siempre una manera de uno romper hielo con la gente es decirle, bueno, si tú te mueres ahora, ¿a dónde irías, no? Y si la gente le dice a uno que va para el infierno, pues se te está abriendo la puerta para que evangelices, pero de lo lindo, ¿no? El problema es que cuando uno sabe que la persona si se muere va al infierno y dice, no, yo me voy al cielo, entonces ahí comienza el pulso como tal, ¿no? Entonces, si te mueres ahora, ¿a dónde irías? Y ya le entregaste tu vida al Señor. Entonces ahí es donde es clave que uno tenga identidad, ¿no? Porque cuando uno tiene identidad, uno sabe de dónde viene y para dónde va y uno sabe quién es, ¿no? Mucha gente usted le pregunta si usted se muere ahora, ¿por dónde iría? Y aunque sepan que están en pecado, no saben o titubean o dudan. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. O sea, la identidad le permite a uno saber no solamente quién es, sino de dónde viene y para dónde va. Eso es clave, ¿no? Entonces, porque en lo natural uno sabe, ¿no? O sea, uno sabe el nombre, el apellido, la nacionalidad, la profesión y todo eso. En lo natural es muy fácil, pero en lo espiritual no es tan fácil. O es fácil en la medida en que uno tenga identidad cristiana y no sepa exactamente quién es dentro del cuerpo del Señor, ¿no? Entonces, en línea de eso, Pastor, sí, ajá, ahora que nombras a los gobiernos, que hay muchos pueblos en crisis de parte del gobierno, ahora también esta crisis de identidad del cristiano, también, aunque uno sepa de dónde viene, para dónde va, en los mismos púlpitos, la misma doctrina lo hace a uno como desviar. Cuando decía los títulos, que siervos, que somos embajadores, a veces hemos oído y a veces teníamos unas ideas ahí
que somos hijas del rey. Y como somos hijas del rey, todo lo merecemos, todo nos tienen que dar. Entonces, y si no recibimos esos, ahí vamos perdiendo esa parte, ese norte. Entonces, a veces desde los mismos púlpitos, la identidad del cristiano va decayendo. Digo yo, cuando das ese Es que no se, ejemplo, no, no vas se a da, dejar. digamos, no se dan herramientas para que la gente tenga identidad. Y ahorita vamos a ver por qué no se dan herramientas. Pero sí, sí, tienes razón, Milena, de que realmente uno nunca va a saber quién es si no le enseñan de dónde viene, ¿no? O sea, y si no le dan las herramientas para que uno se ubique realmente dónde está, ¿no? Y siempre hablamos de la pregunta que el Señor le hizo a Adán de que dónde estaba, ¿no? O sea, es una pregunta, es la primera pregunta que hay en la Biblia y entonces deberíamos nosotros o debería la gente siempre, o todos nosotros hacernos esa pregunta, ¿dónde estoy? Todos los días, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que es precisamente lo que la palabra menciona de que por más identidad que tengamos y sepamos que estamos bien, entre más sepamos que estamos bien, más debemos cuidarnos y más debemos estarnos cuestionando todos los días de nuestra identidad, ¿no? Y tenerla firme, básicamente. Entonces, en línea de eso de la identidad, eh, Pablo en Filipenses 3 del 4 a 9, él menciona esto. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, mire, Pablo aquí está haciendo, digamos, como un relato de lo que él era, ¿no? Cosas de la cual cualquier persona se podría ufanar o podría rajar, ¿cierto? De lo que él era, pero que para él no significaban nada, además le llama hasta basura, porque para él realmente lo que significa, lo que tiene valor es el versículo 9, ¿no? Cuando él dice que fue hallado por él, por nuestro Señor Jesucristo, y ahí ya no se tenía en cuenta su propia justicia, lo que él pensaba, ya lo que él pensaba, lo que él quería, lo que él anhelaba, pasó a un segundo plano, ¿no? Sino que lo que pasó a un primer plano en él es la fe en Cristo Jesús, ¿no? Y la justicia, es decir, la voluntad de él y que le fue transmitida por la fe, es decir, por el fruto del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando Pablo a entender con eso? De que realmente nuestra verdadera identidad no proviene de lo que yo soy o de lo que yo he logrado, ¿no? Estamos hablando de la parte espiritual, ¿no? O sea, mi verdadera identidad no proviene de lo que yo soy o de lo que yo he logrado, sino de lo que Dios ha hecho en mí. Esa es la verdadera identidad, ¿no? Lo que yo soy, lo que yo tengo y lo que yo puedo hacer en el Señor, en Cristo. O sea, que tiene que ver mucho con el testimonio, ¿no? O sea, que la gente sale a dar un testimonio y comienza a hablar de lo que eran, y cuando le toca hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida o lo que ellos han hecho por la obra o en esas expectativas de esos títulos que hablábamos ahora, resulta que la gente o no ha hecho nada o no tiene nada que contar, ¿no? Ahora, si no han hecho nada, pues está bien que se queden callados, porque ¿para qué va uno a inventar, no? Pero si realmente el Señor ha hecho la obra en usted y usted ha hecho algo, cada vez que tenga oportunidad de decirlo, pues dígalo, ¿no? Porque es parte de su identidad, ¿no? Que la gente sepa realmente quién es, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene nuestra identidad? Bueno, tendríamos que irnos al principio, ¿no? Que es el libro del Génesis. Génesis 1, 26, 28. Dice la palabra del Señor en Génesis 1, 26, 28. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, en esos tres versículos, nosotros podemos sacar, digamos, las pinceladas de que definen de dónde viene nuestra identidad, ¿no? Entonces, básicamente hay varios principios bíblicos. Primero, cuando Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, nosotros hemos sido creados a imagen de Dios en lo moral, ¿no? Porque somos, digamos, acuérdense que nosotros somos tripartitos, tenemos un espíritu, eh,
digamos, tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo, pero nosotros somos un alma, ¿no? ¿Y por qué dice que somos un alma? Porque es precisamente en el alma donde se almacena toda esa capacidad que nosotros tenemos de razonar, de pensar, nuestra personalidad, nuestros gustos, nuestras emociones, nuestro intelecto, la capacidad de relacionarnos, de ver, escuchar, hablar, comunicarnos, todo eso está en el alma, ¿no? Esa capacidad creativa de que como Dios es un Dios creador, también nos hace copartícipes de ese atributo y de nosotros poder crear cosas también, de hacer proyectos, de utilizar la palabra misma para hacer cosas. Bueno, entonces, ahí fuimos creados a imagen de Él en lo moral, ¿no? O sea, parte de nuestra identidad cristiana, que es la parte moral, pues vienen de Dios, ¿no? Y fuimos creados a esa imagen de Él. Entonces, por ese lado, ¿no? Entonces, cuando Él dice eso, ¿no? Después dice, conforme a nuestra semejanza en lo espiritual, ¿no? Nosotros fuimos creados a imagen del Señor en lo moral y a semejanza de Él en lo espiritual, ¿no? Ya en la parte espiritual se combinan otra serie de factores que son más espirituales, ¿no? La parte de la misericordia, la justicia, la santidad, cosas que tienen que ver con la parte espiritual como tal, ¿no? Entonces, ahí viene la parte, lo que es nuestra identidad en la parte espiritual como tal. El libre albedrío como tal, que es una combinación también. El alma, digamos, cuando ustedes dicen, pastor, pero el alma no es algo espiritual también, pues digamos que está en ese ámbito espiritual, pero hablando de que el alma está, es la parte moral más que todo, ¿no? Porque tiene que ver con toda esa parte del razonamiento como tal. Entonces, sí, bueno, el espíritu vuelve a Dios como tal. Entonces fuimos hechos creados a imagen del Señor en lo moral, semejantes a Él en lo espiritual. Cuando Él dice Señoré en toda la tierra, fuimos creados con un propósito, básicamente, de que nosotros fuimos llamados a gobernar y someter, digamos, a la creación como tal, que era la intencionalidad de Dios, ¿no? Entonces, en esa línea, Dios nos hizo participantes de todo lo que Él, de lo que Él había hecho, digámoslo así. Cuando digo que nos hizo socios participantes en su gobierno, él, ¿no? No es que nosotros ahorita estamos a la altura de él como tal, sino que digamos, nos llamó a participar de lo que él había hecho como tal, ¿no? Para que nosotros lo administráramos. O sea, esa era la idea del Señor. Lo que pasa es que el ser humano, con toda la degradación que ha habido, más bien en vez de gobernar y, digamos, administrar y señorear la tierra, lo que ha hecho es destruirla como tal, ¿no? Entonces, porque ¿qué significa señorear? Señorear significa ejercer una absoluta autoridad y control sobre algo. Esa es la idea, ¿no? El Señor nos dio a nosotros esa potestad, digámoslo, le dio al ser humano la potestad de señorearse sobre la naturaleza como tal, ¿no? Eh, Porque era una tarea muy valiosa para él, pero bueno, sabemos que el plan de Dios, pues obviamente se truncó en cierta forma, pero digamos, lo que estamos viendo es parte de nuestra identidad. Nosotros fuimos creados con la moral de Dios, fuimos creados, digamos, a semejanza en la parte espiritual con Él, fuimos creados con un propósito de ser administradores, mayordomos de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos como tal, ¿no? Y después cuando dijo llenar la tierra y sojuzgarla, bueno, fuimos creados con un destino, básicamente, ¿no? El que nosotros podamos reproducir lo que somos, ¿no? Con esa misma identidad que Dios ha puesto en nosotros, que nosotros podamos reproducirla, ¿no? Por eso es que el Señor le hacía mucho énfasis en la gente y le decía, mira, y esto enséñalo a tus hijos para que los hijos se lo enseñen a sus hijos, para que se reproduzca, ¿no? Esa imagen y esa semejanza en lo moral y espiritual del Señor que se reprodujera sobre la tierra como tal. Ahorita ese era el plan original, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahorita es de dónde viene nuestra identidad. Nuestra identidad viene de Dios, porque Él nos creó con este plan, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco dónde se desvió un poquito el asunto como tal, ¿no? Pero bueno, entonces hasta ahí vamos viendo. Pero bueno, en Romanos 5:19 pues dice, bueno, pero por la desobediencia de un hombre, obviamente los muchos fueron constituidos pecadores. Ya conocemos la historia de Adán y Eva, que por decisión propia pecaron. Y entonces, ¿qué pasó? Miren que acá leímos en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué? Para que se enseñoreara sobre la tierra y para que fructificara. Ese era el plan original, ¿no? Pero a raíz del pecado, de la separación del hombre, ya, y que fueron expulsados del Edén, ya en Génesis 5:3 dice la palabra, y vivió Adán 135 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y llamó a su nombre Set. Entonces ya el hijo de Adán ya no fue creado a la imagen y semejanza de Dios, sino a la imagen y semejanza de Adán, ¿no? Y entonces de ahí en adelante ya nacemos nosotros, obviamente, digamos, parte de nuestra identidad perdida como tal, ¿no? Que es algo que uno tiene que recuperar por medio de lo que conocemos como el plan
de salvación, porque el Señor tuvo que establecer un plan, ¿no? Un plan de recuperación. Ustedes han visto cuando las empresas tienen un proyecto y todo eso y las cosas salen mal y dicen, uy, vamos para la quiebra. Tenemos que hacer un plan de recuperación. Entonces, ¿qué es un plan? Es una serie de pasos que se establecen con el fin de lograr un objetivo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el plan de salvación. ¿Para qué? Para recuperar, en el caso de una empresa, recuperar la inversión y en el caso del Señor, recuperar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, el plan de salvación, ¿eh? Entonces, todo se descompuso de ahí en adelante y de ahí en adelante el hombre siempre ha estado en esa constante lucha de buscar, de encontrar su identidad y las crisis existenciales que le da al hombre y que es ser o no ser y que, bueno, una cantidad de cosas que siempre salen, ¿no? Entonces, lo que sí es claro es que de ahí en adelante se truncó el plan y parte del plan de remediación como tal, que le llaman en otros lados, pues es ya lo que está en Romanos 5:19 que dice que, bueno, está bien, por la desobediencia de uno, entonces entró el pecado y la muerte, y con el pecado la muerte, pero dice, pero también, ojo, por la obediencia de uno también. Los muchos serán constituidos justos, ¿me entiende? Que ya fue, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vienen lo que nosotros conocemos como la restauración, ¿no? Dios es un Dios restaurador. Lo que dice en Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó, ¿no? Básicamente, y parte de lo que tiene que restaurar es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Nuestra identidad, que nosotros volvamos a saber quiénes somos, de dónde venimos, que conozcamos cuál es nuestro propósito de vida, que sepamos para dónde vamos, que todo eso está aquí en la palabra, ¿no? Como tal. ¿Estamos claros, no? ¿O hay alguna pregunta? ¿Están ahí o estoy hablando solo? Que ya no los veo. Todo bien, pastor. Amén. Ok, bueno, entonces, También, sí, siguiendo, siguiendo, ¿iba a preguntar algo, pastor. Milena? Ajá. Ajá. Sí, por ejemplo, si ahora cuando das todos estos pasos, realmente entonces la persona que no ha nacido de nuevo está en crisis de identidad cristiana. No, no tanto en crisis de identidad cristiana, sino en una crisis de identidad general, ¿no? O sea, que no sabes quién es, porque, digamos, lo que pasa es que cuando uno habla de crisis de identidad cristiana, pues es cuando, digamos, ya hay unos valores cristianos que han sido troncados como tal, ¿no? Porque no podríamos hablar de crisis de identidad cristiana a alguien que no es cristiano. O sea, el ser humano en general siempre tiene sus crisis de identidad, de no saber quién es. Pero cuando uno habla de crisis de identidad cristiana es uno no saber quién es en Cristo. O sea, ahí ya, entonces uno tendría que venir digamos, a los pies del Señor como tal y que estando ahí ya uno no sepa ni quién es y ni siquiera haga el esfuerzo de saber quién es, por ejemplo, o quién puede llegar a ser en las manos del Señor. Pero digamos, el ser humano en general tiene una crisis de identidad, de no saber ni quién es, y no la va a saber en la medida en que, primero que todo, no se meta en los caminos del Señor y por medio de su palabra empieza a saber realmente cuál es su origen, propósito de vida y destino final que le permita tener una identidad cristiana como tal. ¿Por qué hay crisis de identidad cristiana ahorita? Porque el cristianismo como tal se ha desviado, o sea, ya, digamos, las iglesias como tal, muchas han apostatado, se han ido para otro lado, entonces los que se dicen que son cristianos como tal, pues tampoco saben ni dónde, ni qué son dentro del cuerpo de Cristo como tal, ¿no? ¿Y por qué? Porque ni siquiera conocen a la persona del Señor, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, ellos pueden decir, ¿no? Como de crisis de identidad, sí. Si yo tengo proyectos de vida, yo tengo metas a seguir, he cumplido esto y he cumplido lo otro. Entonces dirán, bueno, yo estoy cumpliendo todo. Sí, sí, pero a la larga sabemos que desde el punto de vista espiritual como tal, porque el hecho de que ellos no sean cristianos como tal no les va a quitar que hay una vida espiritual. O sea, el ser humano es espiritual por naturaleza, ¿no? O sea, y lo que pasa es que como ellos no tienen el conocimiento, no saben quiénes son, acuérdense que cuando uno no tiene la información adecuada, como uno es espiritual, uno es adorador por naturaleza y uno siempre va a pretender adorar a alguien, ¿no? Como tal. Entonces, por eso se van detrás de otros dioses como tal. Pensemos en la gente, en los católicos, ¿no? O sea, cuando los que hemos sido católicos y todos sabemos que uno no tiene identidad de nada ahí, o sea, y no llamamos cristiana, aunque uno podría decir, entre comillas, cristiana porque uno habla de un Cristo, ¿no? Pero que no conoce como tal, entonces uno no sabe realmente ni para dónde va porque todo el mundo cree que va para el cielo, que es lo que a uno le enseñan, ¿no? Pero nunca se le habla a uno de que hay una posibilidad por lo menos de que uno pueda ir al infierno, porque lo máximo que le puede pasar a uno. ¿Qué es en la católica? ¿Qué es lo más grave que le puede pasar a uno? Ir al purgatorio. Ir al purgatorio.
pero el purgatorio es mientras tanto, ¿ah? Mientras hacen la novena y las 9 misas y todo eso, nada más es como temporal, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, no hay una identidad como tal en eso, ¿no? Pero sí, el hecho de que uno tenga sus cosas y todo, pues la gente creerá que va bien, pero realmente la gente no saben ni de dónde vienen, ¿no? Y si uno no sabe de dónde viene, pues mucho menos va a saber para dónde va como tal. Ok, bueno, en línea de eso también, esto que escribe Pablo a la iglesia de Éfeso en capítulo 2, que dice, bueno, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y dice, y por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, este es uno de los tantos pasajes que Pablo mismo menciona a las iglesias, porque mire que él hace énfasis en decir, vosotros que en otro tiempo eran, ¿no? Pero que ahora están en Cristo, ¿me entiende? Entonces, antes era en todo eso que él dice ahí, antes ustedes no sabían ni de quién eran, ni qué ciudadanía tenían, ni qué les esperaba, ni nada de eso, pero ahora han sido reconciliados con tal, ¿no? Ahora tienen una identidad que les permite saber quiénes son, para dónde van a ir, qué tienen que hacer para ir allá, como tal, ¿no? O sea, ¿me entienden? O sea, ya básicamente que es parte de lo que el Señor vino, ¿no? A recuperar lo que se había perdido, entre ellos nuestra identidad como tal, nuestra identidad de hijos, nuestra identidad de ciudadanos del reino como tal, y a marcarnos el camino otra vez, a restaurarnos como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Señor le cuestionaban eso, ¿no? Y miren las respuestas que él daba en cuanto a lo de su identidad, ¿no? En Juan 8:12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor tenía claro quién era, ¿no? Pues obviamente el Señor, es el Señor, ¿no? Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida. Entonces los fariseos le dijeron, acuérdate que los fariseos siempre andaban detrás de él fastidiando, ¿no? Los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio sí es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Mire que esa es la clave de lo que uno tiene que saber, ¿no? Pero vosotros, le decía él a los fariseos, vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy, ¿no? Porque ellos no sabían. O bueno, sí sabían, pero realmente no querían aceptarlo como tal. Entonces, es un ejemplo de lo que es tener identidad, ¿no? Si alguien tuvo identidad, obviamente nuestro Señor, y ustedes dirán, ah, pastor, pero era Jesús. Sí, pero acuerden que Él vino a darnos ejemplos, sean imitadores de mí. Y dijo, no, pero es Jesús. Bueno, entonces imiten a Pablo, que es lo mismo, ¿no? Entonces, yo sé de dónde vengo, y sé para dónde voy, y sé a qué vine. Entonces, y por eso es que la gente se admiraba de Él, ¿no? Porque hablaba con autoridad realmente, porque Él tenía identidad, Él sabía quién era, ¿no? Cuando uno sabe quién es, uno sabe hasta dónde puede llegar en ciertas cosas, ¿no? Y no se avergüenza realmente de lo que uno es, si es que uno sabe quién es, ¿no? Entonces, en línea a esto, con la identidad, pues bueno, ahí obviamente, como les decía yo ahorita, los pueblos tienen sus características, ¿no? Que las identifican, ¿no? Como tal, ¿no? Eh, como el ser humano, como hay una crisis de identidad en general, tanto fuera de Dios como dentro del reino de Dios, el ser humano ha perdido su identidad, ¿no? Eh, y para sentirse bien, pues lo que hace es imitar a los demás. Acuerda que por eso fue que el pueblo pidió un rey, porque querían ser igual a los demás, ¿no? O sea, siempre ha sido así, ¿no? Y yo puse ese ejemplo de Subway ahí porque me acordé de algo. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy un cliente muy asiduo de Subway. Pues, yo no soy de esos lugares así como tan sanos para comer y entonces me acuerdo que uno entraba a Subway y entonces decía, y ahí los que han ido a Subway saben que dice, ¿y qué tipo de pan quiere? ¿Pan francés o pan yo no sé qué? Y queso mozzarella, una cantidad de cosas que piden porque es un lugar de comida relativamente
sana y todo. Entonces, yo qué voy a saber de eso, yo no sé tipos de pan ni de queso, a mí deme carne molida, ¿me entiende? Entonces, ¿qué hacía uno? Bueno, ¿qué está pidiendo el de adelante, no? ¿Me entiende? Entonces, ese es un ejemplo que quise ponerle porque cuando uno no tiene identidad pues, en esa línea, pues, o sea, yo no sé quién soy ahí, o sea, no soy un cliente de ahí, no conozco el menú, entonces pues para sentirme bien y para no quedar ahí como este, entonces lo que hace uno es pedir lo que pide el otro, ¿no? Imitar a los demás. Es un ejemplo tonto, pero que sirve para ilustrar. Entonces, esa es la realidad del ser humano. Cuando no tiene identidad, para sentirse bien, lo que hace es imitar a los demás, ¿no? Imitar. ¿Cuántas iglesias eh, que eran sanas, que tenían identidad, que la perdieron? ¿Y por qué la perdieron? Pues porque para no sentirse mal, comenzaron a adoptar ciertas prácticas de otras iglesias que nada que ver, ¿no? Entonces, comienzan a crear en su subconsciente lo que les gustaría hacer, pero que no son, ¿no? Que no sean. Y es lo que el Señor le decía en esas cartas a las iglesias. ¿Se acuerda? A varias iglesias que le decía, tú que dices que eres rico, pero eres un pobre miserable, que ¿me entiendes? O tú, y a otra iglesia, tú que dices que estás viva, pero estás más muerta que nada, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué comienzan a crear esos ideales de lo que les gustaría hacer, pero que no son? Por eso la palabra menciona mucho. El que dice ser algo que no es, pues así mismo se engaña, ¿no? O sea, es una falta de identidad como tal. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, eso ha generado, pues, que crezcan generaciones que no conocen a Dios como tal y como no conocen a Dios, pues no tienen identidad cristiana, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le da a uno identidad cristiana? Conocer al Señor, saber, porque la única manera de uno conocerse a uno mismo es que uno conozca a Dios primero, ¿no? Bueno, entonces por eso se levantan generaciones creyendo que estas generaciones que vemos hoy en día, que así es el cristianismo, ¿no? Ese cristianismo light que vemos ahora, esas iglesias que parecen discoteca, entonces los nuevos cristianos, no digamos que los nuevos cristianos, las nuevas generaciones se van levantando, comienzan a creer que ese es el verdadero cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay identidad por ningún lado. O sea, lo que caracteriza al pueblo de Dios, pues realmente brilla por su ausencia como tal, ¿no? Por eso es que hay una frase de Gandhi que él decía también que a él, ¿cómo es? A mí no me gustan los cristianos, a mí me gusta Cristo, algo así decía, ¿no? Que por eso ya hoy en día uno no le puede recomendar a la gente que viva como cristiano porque la gran mayoría de los cristianos viven peor que los mundanos, ¿no? Entonces lo mejor viva imitando al Señor, ¿no? Viva como Cristo, básicamente, ¿no? Ese debe ser nuestro verdadero modelo a seguir, como dice Colosenses, porque Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, en línea a esto de la identidad cristiana, hay muchos conceptos en la palabra de lo que debería caracterizar al pueblo de Dios como tal. Acuérdese, la identidad es esa serie de rasgos o cosas que identifican a alguien y que lo hace diferente a los demás. Esa es parte de la identidad, la personalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:9 que dice el Señor por medio de Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, o sea, ustedes no sabían ni quién eran, no tenían identidad, pero ahorita sí, ahorita son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora sí han alcanzado misericordia. Entonces, ahí hay una serie de expectativas que hacen parte de nuestra identidad cristiana, o sea, que nosotros sepamos por medio de saber quiénes somos, de nuestra identidad, que somos un linaje escogido, o sea, que somos sacerdotes, que somos santos, o sea, estamos llamados a vivir en santidad, que Dios nos adquirió por medio de la sangre de su Hijo y que en respuesta a eso, como parte de nuestra identidad, estamos llamados a anunciar esas virtudes de aquel que nos rescató. ¿Me entiendes? Todo eso hace parte, características del pueblo de Dios o de nuestra identidad como tal, ¿no? Que el Señor dice que su pueblo es un pueblo que no miente, eso es parte de nuestra identidad y eso se ha perdido, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, si ustedes ven, pues ser un verdadero cristiano es mucho más que ir a la iglesia, ¿no? O sea, ir a la iglesia no le da a uno identidad cristiana, ¿no? O sea, ir a la iglesia, ya hemos hablado varias veces para qué va uno a la iglesia, ¿no? Y no estoy diciendo que no sea importante, sí, hay que ir a la iglesia, pero el ir a la iglesia no es lo que le da a uno identidad cristiana, es parte de, ¿no?
pero lo que le da a uno identidad cristiana es que realmente todos esos títulos que hablamos ahora, que uno los ejerza en el día a día, ¿no? Básicamente. Recuerda que un cristiano es el que es seguidor de Cristo, ¿no? Y el cristianismo es la única religión, llamémoslo, aunque el cristianismo no es una religión, es una relación, pero digamos que es la única religión que implica una relación con el Creador de la religión, que en este caso es Cristo, ¿no? Como tal. Entonces, por eso es que vivir una vida cristiana o tener una identidad cristiana sin conocer a Cristo es una fantasía, ¿no? ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo, el que dice que permanece en él, pues tiene que andar como él anduvo, ¿no? O sea, adquirir su misma personalidad o tener la misma identidad que él tenía, ¿no? Entonces, es inevitable que cuando una persona, por medio de un genuino arrepentimiento, viene a los pies de Cristo, pues es inevitable que empiece a reflejarse en esa persona rasgos de identidad cristiana como las que vimos ahora, ¿no? O sea, si eso no se ve es porque realmente la persona no ha nacido de nuevo, ¿no? Entonces, el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24 que ustedes ya se conocen de memoria como tal, ¿no? Entender que el cristianismo es un estilo de vida, que el que es cristiano es el que es guiado por el Espíritu de Dios, todo eso hace parte de nuestros rasgos de identidad cristiana como tal, ¿no? Entonces, en Juan capítulo 17, yo lo tenía por aquí, siguen habiendo muchos más rasgos de lo que es la identidad cristiana, lo que es un verdadero cristiano, cosas que nos deberían caracterizar, ¿no? Juan capítulo 17 dice, es ese capítulo donde Jesús ora por los discípulos, ¿no? Que empieza así, dice, eh, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice, como les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Entonces él comienza en el versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Entonces, parte de nuestra identidad cristiana tiene que ser que nosotros conozcamos al Señor. O sea, conocer al Señor. Dice ahí, esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, un verdadero cristiano, alguien que tenga identidad cristiana, tiene que conocer al Señor. No puede haber alguien que diga que tiene identidad cristiana si no conoce al Señor. No puede, es que nada que ver, o sea, porque ¿de dónde adquiere uno esos rasgos de identidad cristiana? Pues del Señor. Y si no lo conoces, pues es imposible que uno las tenga. Entonces, primero, conocer al Señor y que se haga realidad lo que dice Job 42:5, de que está bien, cuando estábamos en la religión tradicional, de oídas lo oíamos, de oídas, ¿no? A veces ni de oídas, pero de oídas lo oíamos, pero ahora nuestros ojos tienen la oportunidad de verlo. ¿En qué? En nuestro caminar con Él, ¿no? Pastor, pues yo no lo he visto físicamente. Bueno, pues acuérdense de esa canción, ¿no? Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, ¿se acuerdan? Lo puedo sentir, ¿en quién? En el que está a mi lado, lo puedo sentir bueno, en tantas cosas, ¿no? O sea, no necesitamos verlo así, básicamente, ¿no? Pero primer rasgo, conocer al Señor. Después dice en el versículo 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, rasgos de identidad cristiana, guardar la palabra del Señor. Una persona que diga que es un verdadero cristiano, pues tiene que guardar la palabra, ¿no? ¿Qué garantiza uno, a ver, para ver si están ahí? ¿Qué garantiza que uno guarde la palabra del Señor? ¿O qué estaría demostrando uno si uno guarda la palabra? Que lo amo. Que Que lo lo ama. ama. Sí, porque el que me ama guarda mi palabra, ¿cierto que sí? Entonces, características. Después dice el versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Entonces, un verdadero cristiano glorifica al Señor, ¿no? Lo glorifica, le da gloria, le da honra. Como quien dice, enaltece su nombre con todo lo que hace, ¿no? Por eso es que glorificar al Señor es mucho más que decir de boca para afuera, decir, todo esto es para la gloria y honra del Señor, que todo el mundo lo dice, ¿no? Que está bueno, está bien que lo digan siempre y cuando sea sustentado con lo que hacen, ¿no? Con su vida, ¿entiende? De glorificar al Señor. Versículo 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces, algo también que hace parte de nuestra identidad cristiana es que seamos personas gozosas, ¿no? Que nos gocemos. Recuerda que el gozo no tiene nada que ver ni con la tristeza ni con la alegría, ¿no? Uno se goza en la adversidad y en la bonanza, en la salud, en la enfermedad, en la libertad, bueno, s- esa es la parte del gozo, ¿no? Por eso es que Pablo le insistía mucho a las iglesias, gozaos, 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 ¿no? Entonces, el gozo es algo que hace parte de nuestra identidad cristiana. Versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, parte de nuestra identidad cristiana es que nos guardemos del mal, ¿no? O sea, el sabio ve el peligro y se aparta, ¿no?
No todo edifica, no todo, aunque todo nos conviene, no todo es de edificación. O sea, seamos sabios, seamos selectivos, desarrollemos esa capacidad de discernir de lo que es de Dios y no de que es de Dios, porque es parte de nuestra, es un rasgo de nuestra identidad cristiana que tengamos discernimiento, ¿no? Como tal. Después dice el versículo 20 al 23, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, básicamente esos cuatro versículos están hablando de la unidad, ¿no? Así, el Señor lo que pedía era que así como tú y yo somos uno, también ellos puedan ser uno, ellos conmigo y entre ellos también. Entonces, la unidad, o sea, si hay algo que caracteriza nuestra identidad cristiana es que realmente seamos unidos, ¿no? Como iglesia, como tal, porque el Señor nos ha hecho como seres relacionales, o sea, nosotros tenemos la necesidad de relacionarnos, ¿no? O sea, es una realidad, pero qué bueno que podamos relacionarnos con la familia de la fe, con nuestros hermanos en Cristo y que haya esa unión como tal, ¿no? Y la palabra siempre hace énfasis en eso. Primeramente, ¿quién? A los hermanos de la fe, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, la unión, digamos, con nuestros hermanos es importante. Y el versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, como siempre, ¿no? La cereza del pastel es el amor, básicamente. Se distingue por qué? Por el amor. Entonces, ¿qué es lo que garantiza que nosotros tengamos amor como cristianos? ¿A alguien se le ocurre algo? O sea, por ejemplo, eh, es imposible que yo pueda sentir amor sin qué, Sin interés, sin interés puede ser, pero no, hay, sin hay algo interés. más, Sin tenerlo, sin amar. sin sin tenerlo, sin demostrar. Si yo, amar. yo no, si yo Nadie no sé lo que es el no amor. puede Demostrarlo. amar a quien no conoce. Sí, todo lo que ustedes están diciendo está bien, pero por ejemplo, y yo creo que por aquí lo van a encontrar, lo van a ver más fácil. Eh, ¿Por qué creen ustedes que hay poco amor en las iglesias? Que no hay perdón. Porque no hay Oh, perdón. perdón. Exacto, esa es la palabra, ¿no? Entonces, si yo no he sido perdonado, además, si yo no experimento el perdón del Señor, es muy difícil que yo pueda amar, porque acuérdate lo que dice la palabra, que al que mucho ama, mucho se le perdona, ¿no? Y al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Entonces, el amor y el perdón van de la mano, ¿no? Es imposible que una persona ame si no se ha sentido perdonada, ¿no? Básicamente en eso. El perdón y el amor van de la mano. Entonces, parte de la identidad cristiana es que yo pueda hacer visible mi amor por el Señor, por medio de la gente, pero para eso yo tengo que primero sentirme que he sido perdonado por Él, o sea, que realmente su sangre me ha limpiado, que su espíritu está en mí, o sea, que me sienta yo verdaderamente perdonado y de esa manera yo voy a poder dar, digámoslo, de ese amor que el Señor me ha depositado en mí por medio del perdón, ¿no? Entonces, es una capacitación que realmente uno recibe, ¿no? O sea, uno no puede amar si realmente primero no ha recibido el amor de Dios. Y uno no puede recibir el amor de Dios si primero no ha sido perdonado, ¿no? Porque básicamente es algo condicional como tal. Entonces, aquí hay algunas características de identidad cristiana, ¿no? Si ustedes las ven, eso está en Juan 17, que conocer al Señor, hay que guardar su palabra, hay que glorificarlo en todo lo que hagamos, que su nombre sea enaltecido, que seamos personas llenas de gozo, que nos guardemos del mal, es decir, que tengamos discernimiento y podamos distinguir lo que es de Dios y no es de Dios, que haya unidad entre hermanos como tal, que nos distingamos por ser personas llenas de amor, básicamente, o sea, que todo lo hagamos con amor, básicamente, ¿no? Porque si no hago las cosas, puedo hacer lo que quiera, pero si no tengo amor, no sirve de nada, ¿no? Básicamente es eso. Eh, el Sermón del Monte también, digamos, todo eso que estamos hablando son todo lo que está en la palabra que refuerza la parte de la identidad como tal, ¿no? También el Señor hizo énfasis en esto en el Sermón del Monte. Si ustedes leen el Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6 y 7,
Ustedes saben, y lo hemos comentado, que, bueno, ese es el sermón más largo que hay y el más completo, ¿no? Aunque toda la palabra es completa, pero es como que el Señor ahí hizo énfasis en una radiografía de lo que es el cristiano y que refuerza nuestra identidad como tal. Por ejemplo, en el Mateo 5, el Señor habla de cómo debe ser el cristiano y cómo debe vivir, porque habla de las bienaventuranzas, habla de la ley, habla de la ira, del adulterio, habla del divorcio, de los juramentos, del amor a los enemigos. Amen a sus enemigos, porque a ustedes les dijeron que ojo por ojo. No, 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 aquí amen a sus enemigos. Entonces, nos dice cómo deberíamos vivir. En el capítulo 6 nos dice cómo deberíamos adorar y caminar, porque habla de la limosna, habla de la oración, del ayuno, de los tesoros en el cielo, la lámpara en el cuerpo, las riquezas, el afán y la ansiedad. Y ya en el capítulo 7 habla de cómo deberíamos actuar, ¿no? Porque habla de juzgar a los demás, la regla de oro, la puerta estrecha, por su fruto los conoceréis, nunca os conocí y los dos cimientos, ¿no? Entonces, miren que ahí en esos tres capítulos también hay muchas características de lo que es nuestra identidad y cómo deberíamos movernos, o sea, cómo deberíamos manejar todos estos temas que nos hagan diferentes a los demás, es decir, que nos haga tener una identidad cristiana como tal, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene una pregunta para que ustedes me ayuden, que tiene que ver mucho con lo que Milena preguntaba ahora, ¿no? Entonces, si el cristianismo verdadero está en crisis, ahora, ¿por qué decimos que el cristianismo verdadero está en crisis? Porque cada vez es más escaso, ¿no? Cada vez se ve menos, ¿no? Está en vías de extinción, no es lo mismo de antes, ha habido un cambio brusco en el comportamiento, ya los cristianos de ahora no son iguales a los cristianos de antes, las iglesias de ahora no son iguales a las cristianas de antes, o sea, ahorita hay mucha manipulación, se ha corrompido todo, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, estamos en crisis. Pero si estamos en crisis, ¿por qué las mega iglesias están llenas? ¿Por qué permanecen llenas? ¿Por qué creen ustedes? Y por el mover. Sí, Yo creo que también por como han dicho tanto usted y el pastor Tibor, que ahora son iglesias live, que todo lo malo ya lo hacen ver bueno y lo bueno no tan bueno, creo. Sí, puede ser. ¿Qué más? Sí, pastor, porque no tener Bueno, identidad, pues se van tras cualquier corriente de pensamiento que les prediquen y muchas veces ni siquiera eh, en la línea bíblica, sino hasta en la línea humanista. Ok. Mari, Yo creo también que hay mucha manipulación y ahora hay mucha gente que le gusta que lo manipule. ok. Mari, ¿vas a decir algo? Yo, pastor, porque le tocan las emociones más que nada. Sí, todo eso está bien. Todo eso que ustedes han dicho, ¿no? Bueno, básicamente es un evangelio que vende, o sea, alejado de la verdad de Dios, o sea, no tiene nada que ver con la identidad cristiana, o sea, lo que hemos estado hablando ahorita. Lo que ustedes mencionaron, hay una contraoferta mucho más llamativa de lo que Dios ya ha establecido. Los que se llaman profetas, pues todo el mundo los ama en comparación con los profetas de antes, que todo el mundo los odiaba. Entonces, digamos que en estas iglesias y haciendo en representación de lo que es el cristianismo de hoy en día, pues no les interesa recuperar su identidad o no buscan recuperar su identidad, ¿no? O sea, ¿por qué creen ustedes que en estas iglesias que ustedes mencionaron ahorita, ellos no buscan recuperar su identidad? ¿Por qué? Porque no creen que la hayan perdido. Exactamente, Juan Pablo, está volando, Juan Pablo. Porque no sienten que la hayan perdido, o sea, uno no va a buscar lo que no se le ha perdido, ¿cierto? ¿No? O sea, usted va y le pregunta, yo me acuerdo una vez que yo tengo una hermana que era o que es católica y ella iba a la iglesia católica. Y yo le decía, no, o sea, vos necesitas buscar, tener un encuentro, lo que uno le habla a la gente, dice, pero es que yo lo tengo, yo entro a la iglesia y inmediatamente siento un escalofrío, ¿entiendes? Entonces, ella no va a querer buscar al Señor porque ella piensa que lo tiene. Entonces, en estas iglesias, ellos no van a ir a buscar una identidad perdida porque no sienten que la hayan perdido, ellos creen que van bien, ¿me entiende? Era lo que el Señor le decía a los fariseos, ustedes ni entran ni dejan entrar. O sea, ustedes
creen que están bien, pero ustedes no están bien, pero tampoco dejan que otros que quieren estar bien tampoco los dejan, ¿me entiende? Entonces, básicamente es lo que se mueve en esas iglesias, ¿no? Por ejemplo, la mujer ¿se acuerdan de la mujer que perdió la moneda de oro y todo eso? Ella, ¿por qué se puso a buscarla? Porque sabía que había perdido una. ¿Y qué fue lo primero que ella hizo para poder buscarla? Prendió la luz, que es lo que uno necesita ser iluminado, ¿no? Por eso es que dice la palabra, despiértate tú que duermes, para que te alumbre Cristo y despiértate de los muertos. Entonces, toda esa gente que está en estas iglesias, mientras no tomen la decisión de salir, de despertarse ahí para que desalumbre la luz y realmente puedan volver en sí como el hijo pródigo y salir corriendo de ahí, nunca lo van a hacer, pero nunca van a buscar despertar. ¿Por qué? Porque ellos creen que están despiertos. Entonces, ahí sí es como muy complicado y por eso es que cada vez se llenan más y se llena más y a uno y la gente asocia eso con un avivamiento, ¿no? Pues es que hay un avivamiento porque mire la cantidad de gente, no, hombre, eso no tiene nada que ver. Básicamente es eso, o sea, no hay identidad porque ellos no sienten que la hayan perdido y tampoco desde los púlpitos, como decía Milena ahora, de los púlpitos se aprovechan más bien de eso para manipular a su favor, ¿no? Entonces, imaginen que en esas iglesias realmente se les enseñara a la gente que no están en nada, que si llegara el Señor ahorita todos se irían para el infierno porque el evangelio que se ha predicado es otro evangelio corrompido, que la gente necesita nacer de nuevo, arrepiente. ¿Usted cree que hay gente que quedaría ahí, no? Todo el mundo sale corriendo. Diría uno, ¿no? Porque pues a veces hay cosas que lo sorprenden a uno tremendamente, ¿no? O Pero Hay Marta, bueno, veneno en la olla, que pastor. dice eso. ¿perdón? ¿Qué? Hay veneno en la olla, ¿se acuerda? ¿De Usted qué cosa? predicó. Que hay veneno en la olla. Ah, sí, una vez sí. Sí, no, también que en vez de, si se les predicara a estas iglesias de esa manera, pues muy probablemente ocurriría lo que pasaba con los profetas del Antiguo Testamento, los mataban porque no les convenía ese mensaje. Ah, sí, claro. También puede ser, sí. Más bien la gente decía, no, no, en vez de cambiar nosotros, mejor cambiemos de, cambiemos de profeta, ¿no? Sí, 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 es cierto. Entonces, pero bueno, una de las razones, como les decía ahorita, del Señor fue ayudarnos o marcarnos la ruta para que nosotros podamos recuperar esa identidad perdida, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, por eso dice 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, pues nueva criatura es, ¿no? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿no? ¿Por qué tuvo que venir el Señor a darnos identidad nuevamente? Pues como dice Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, entonces estábamos totalmente apartados del Señor, e inclusive hay algunos versículos que dice que nosotros éramos enemigos, ¿no? Del Señor, ¿no? Además, Efesios 2:3 dice que éramos hijos de la ira, ¿no? Cuando habla de entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. También en Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, miren, en todo lo que, este no era el plan original que leímos allá en Génesis, cuando el Señor dijo, "Es que yo los hice a mi imagen, a mi moral, a mi propia semejanza en lo espiritual, para que, ese no era el plan, pero a esto llegamos y precisamente por eso tuvo que venir el Señor a recuperar pues todo eso que se había perdido como tal, ¿no? Básicamente es eso. Pero bueno, la buena noticia es que la misericordia de Dios pues nos alcanzó y en respuesta a un genuino arrepentimiento, pues hemos sido rescatados por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay muchos pasajes que lo mencionan también, como en Tito 3:4, que habla de la bondad de nuestro Señor y su amor para con nosotros, y nos salvó. No por lo que hubiéramos hecho, no por las obras que hubiéramos hecho, sino por su misericordia como tal, ¿no? Entonces, recuperar nuestra identidad tiene varias ventajas, nos permite por un lado saber quiénes somos, y esa es la clave, ¿no? Primero, recuperar nuestra identidad nos permite saber quiénes somos. Es lo primero que nosotros tenemos que saber, quiénes somos como tal, ¿no? Y por eso es que Pablo le recomendaba a la iglesia y les decía en Filipenses 4:8, que ustedes ya han escuchado este versículo muchas veces, vean, no se dejen engañar, o sea, lo que es verdadero, honesto, lo justo, piensen en eso, básicamente, ¿no? Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, decía él, eso hagan y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, básicamente, primera instancia es saber lo que uno es como tal, ¿no? Y no solamente le permite a uno saber lo que uno es,
sino que le permite saber a quién uno va a seguir, ¿no? Porque ese es parte de, ¿no? O sea, acuérdense, primero saber quién soy, de dónde vengo y ahora para dónde voy, a quién tengo que seguir para ir a donde yo quiero ir. Y ahí hay un consejo que a uno le debería servir tanto en lo natural como en lo espiritual, y es que uno tiene que saber a quién seguir, ¿no? O sea, no hay nada peor en esta vida que seguir a alguien que no sabe para dónde va. Y tristemente hay mucha gente siguiendo a personas que no saben para dónde va. Entonces lo que el Señor decía, pues un ciego guiando a otro ciego, ¿no? Se van a ir los dos al hoyo. Entonces, tener identidad nos permite saber a quién seguir, ¿no? Y utilicemos este pasaje que está aquí, que está en Primera de Reyes del 18 al 20 al 21, que era un reclamo prácticamente que le estaba haciendo pues Moisés a la gente, ¿no? Digamos, básicamente, Primera de Reyes 18, déjeme leer. Primera de Reyes 18, nada más tengo dos versículos que es 20 y 21. Que dice, no, era Elías, perdón, yo dije Moisés, Elías y los profetas de Baal. Entonces dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías a todo el pueblo, les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada, ¿no? Entonces, básicamente era un reclamo que Elías le estaba haciendo al pueblo, ¿no? Porque era un pueblo que adoraba a Dios, pero también adoraba a otros dioses. Entonces le dice, bueno, pero ¿ustedes qué? ¿Hasta cuándo? ¿Pero hasta cuándo? Si ustedes creen que Dios es Dios, pues síganlo a Él. Y si ustedes creen que es Baal, pues síganlo a Él, pero no estén ahí en ese jueguito, ¿no? Y tristemente ustedes dirán, pues eso era un problema de ese entonces, pastor. No, hombre, sigue habiéndolo hoy en día, ¿no? Porque, bueno, es una lástima que hay muchas personas que hoy por hoy están bien definidas en muchas áreas de su vida, digamos, en la política, todo el mundo sabe de qué partido es, o todo el mundo le va a un partido, le va a una cosa en su sexualidad. Algunos están definidos, otros, algunos erradamente definidos, pero bueno, en los deportes, o sea, en las diferentes áreas uno está relativamente bien definido y sabe para dónde va o qué es lo que le gusta, ¿no? Pero en la parte espiritual es una lástima que hay mucha gente que no se define, ¿no? O sea, mantienen esa indecisión como tal. Y les digo esa indecisión, ¿por qué? Porque es exactamente lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Tenían a Dios y decían que creían en Él y lo adoraban. No, a Dios le toca los lunes, los miércoles, los viernes, pero a Baal el jueves, martes, ¿me entienden? En ese asunto, ¿no? Entonces, básicamente eso era lo que le reclamaba el profeta Elías a ellos, ¿no? Que a pesar de que adoraban a Dios, seguían adorando a Baal. Y hoy en día vemos exactamente lo mismo, porque hay gente que tiene al Señor, se dicen que creen en Él, pero siguen viviendo como si no lo conocieran o no creyeran en Él, como inconversos como tal, ¿no? Y eso pasa, pero muchísimo como tal, ¿no? Y por eso viene la pregunta de Elías, pero ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo van a tomar una decisión como tal, ¿no? ¿Por qué hay cosas que usted se dice que es cristiano y por qué hay cosas del mundo que todavía no dejas? ¿Por qué no te apartas del todo? ¿Por qué todavía sigues ahí coqueteando como tal con eso, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Entonces, y todos conocen la historia de Elías, ¿no? Que pusieron a prueba a sus dioses y como tal, y decían, bueno, vamos a ver cuál es el Dios. Ustedes tienen a Baal, yo tengo al Dios verdadero, y dijeron, bueno, vamos a hacer unos altares ahí, y el Dios verdadero, pues será el que mande el fuego y todo ese asunto. Entonces, los profetas de Baal, acuérdense que ellos danzaron, gritaron, cantaron, hacían con cuchillos, chorrearon sangre, y Baal no se manifestó, ¿no? Para nada, ¿no? No hubo quien nos escuchase, como dice el versículo 29, ni quien respondiese, no hubo voz, nada de eso. Ahora, ¿por qué no les contestó mal? Si le rogaron, le adoraron, pues simplemente porque es un Dios falso, ¿no? O sea, es un ídolo. Acuérdate que la Biblia habla de que los ídolos no pueden oír, no pueden hablar, no pueden ayudar a nadie, pues son ídolos como tal, ¿no? Y conocemos la historia, obviamente, que Dios pues sí respaldó a Elías, ¿no? Que ahí es donde uno no entiende que Elías, después de esa demostración del poder de Dios y de que Dios estaba con él, después lo amenazó Jezabel y se fue corriendo y salió, y la historia que conocemos de Elías que se fue a esconder a una cueva, ¿no? Como tal. Pastor, ahí se podría decir entonces que nuestra identidad cristiana
es continua, ¿no? Hasta que tal vez cuando nos llame el Señor, no es como ganar una materia y que ya la hice, ya me hice cristiano y ya tengo la identidad. Cuando tú dices Por- que es ah, continua, no, es que, digamos, cuando tú dijiste que era continua, yo te entendí que es que uno la asegura. no, que tiene No, que no. siempre ese proceso, ¿no? Siempre un proceso Es que la identidad cristiana es algo que se puede perder, ¿no? Uno puede perder ajá, su identidad. ajá. O sea, el Por pueblo, eso, pero si estás bien, usted puede ir no, claro, hay que mantenerla. acomodándose, Hay- quitando o sea, hay y que ser fiel a lo que uno es, ¿no? O sea, a su identidad, digámoslo así, ¿no? Sí, claro, es un proceso en el cual uno la va fortaleciendo, porque lo que hace que se fortalezca la identidad cristiana en uno es precisamente la vivencia, la convivencia. Entre más uno camine con alguien, más adquiere algo de ese alguien, o sea, y yo creo que a todos nos ha pasado que a veces uno anda tanto con una persona que a uno se le van pegando cosas de esa persona, ¿me entiende? Y uno va adquiriendo rasgos de la personalidad de la otra persona, ¿me entiende? Cosas así, y eso pasa mucho, ¿no? Entonces, entre más camine uno con el Señor, más va adquiriendo esos rasgos de identidad cristiana como tal, ¿no? O sea, por eso es que él dice, sean santos como yo soy santo, imiten lo bueno como buenos hijos de Dios, o sea, si ustedes dicen que están conmigo, ustedes tienen que andar como yo anduve, es decir, tienen que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en mí, ¿me entiendes? Es como hacernos copartícipes de esa identidad, que era el plan original. Acuérdate cuando fuimos al Génesis que Dios dijo, nos creó a su imagen, a su semejanza, para lo que hablamos ahora en Génesis, ¿no? Esa era la idea, pero a raíz de todo lo que vimos, el plan original se truncó y tuvo que venir el Señor a rescatar otra vez eso, a marcarnos la ruta, a marcarnos el camino. Pero es algo constante, o sea, y tenemos que ser fieles a lo que somos hasta el final, ¿no? O sea, pero que podemos perder nuestra identidad, claro que la podemos perder. es que en el caso de Elías, diría yo, él no perdió su identidad como profeta y todo, Bueno, ¿no? no es que no la perdió, Sino o sea, que, sí flaqueó. ajá, O sea, sí flaqueó, porque si él hubiera tenido identidad, a él a nadie lo mueve de ningún lado. Lo que pasa es que él tuvo un desliz en su identidad cristiana. Bueno, no digamos cristiana porque en ese entonces no estaba Cristo, ¿no? Pero digamos que en su identidad, digámoslo, tuvo un desliz y que de hecho, y por qué creen ustedes? A ver si alguien sabe, ¿por qué creen que Elías tuvo ese desliz en su identidad con el Señor, digamos? ¿Por qué lo tuvo? Que era un hombre sujeto a pasiones. Exacto, como dice Santiago, ¿no? Elías era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones, o sea, no era un superhéroe de la fe, ¿no? Ni era un Superman, ¿no? Era un hombre común y corriente y tuvo su desliz. Y después el Señor tuvo paciencia con él y al final le dijo, hey, salte de esa cueva, hombre, sal de ahí, ese no es tu lugar. Y volvió y lo puso en su ministerio. Y lo mismo le pasaba a Jeremías, ¿de acuerdas? Jeremías por algún momento trató de flaquear en su identidad cristiana. El Señor le dijo, hey, si tú te vuelves a mí, yo te vuelvo otra vez a restaurar, ¿me entiendes? Entonces volvemos otra vez. O cuántas veces no le decía a los que caían, Señor, hey, levántate, levántate, no temas que yo estoy contigo, porque la naturaleza nuestra siempre ha sido de flaquear, ¿no? Como tal, y tratar de tirar la toalla, pero no, hay que mantenernos firmes en nuestra identidad cristiana, como tal, ¿no? Bueno, básicamente, bueno, este es otro ejemplo de Éxodo 32, que acuerdan cuando Moisés fue a traer las tablas de la ley y después cuando él volvió, él vio que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón había permitido para vergüenza entre sus enemigos y que había hecho un becerro de oro como tal. Y entonces, ese es otro ejemplo, lo mismo que vimos de Elías allá que le dijo al pueblo, hey, Dios o Baal, decídanse, ¿no? Dios o Baal, ¿para dónde van? Entonces, aquí le tocó a Moisés lo mismo, pero me confundía ya con Moisés porque sabía que tenía un ejemplo de Moisés, que él llegó ahí y le dijo, vio ese alboroto ahí de la gente y se paró allá y dijo, bueno, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y entonces se vinieron unos acá y los otros fueron allá y ya sabemos que al final le tiró las tablas y bueno. Entonces, Moisés trató de interceder por el pueblo realmente, pero al final Dios los castigó. ¿Por qué? Como dice Números 32:23, dice, mas así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado alcanza al hombre, ¿no? No crean que cuando uno hace algo en contra de Dios no pasa nada, sí pasa algo, ¿no? O sea, no crean que no.
y no hay maldición sin causa como tal, ¿no? Entonces, solo hay dos lados nada más, el lado del Señor o el otro. Si estamos del lado del Señor es porque realmente sabemos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, tenemos nuestra identidad cristiana, defendemos. Y eso es como lo mismo de la gente que, el tema de la autoestima, que en estos días que tenía ganas de hacer un mensaje sobre la autoestima en la Biblia como tal porque es parte de, ¿no? O sea, uno tendrá una buena autoestima en la medida en que uno sepa quién es, ¿no? Quién es y el valor que uno tiene. La mayoría de la gente que no tiene una buena autoestima es porque cree que no vale nada, ¿no? Y a lo mejor es el entorno el que se ha dejado envolver de un entorno que le quiere hacer creer que no vale nada. Entonces, aquí solo hay dos lados, el lado del Señor o el otro. O sea, si tenemos identidad cristiana, ya sabemos de qué lado vamos a estar, ¿no? O sea, por más que el otro lado nos jale con cosas muy tentadoras y todo eso, pero básicamente es eso. Y por eso es que el Señor es muy drástico, ¿no? ¿Qué dice él? Bueno, el que no está conmigo está contra mí. Así de sencillo es el asunto, ¿no? Los que no están con el príncipe de paz están luchando en otro ejército con el príncipe de las tinieblas. Eso es una realidad, ¿no? Aquí en esta guerra no hay neutralidad, ¿no? No es como Costa Rica cuando hay conflictos que Costa Rica se pone en el medio porque es un país de paz y no, abogado. Por ejemplo, ahorita que cuando pasa lo de Israel con Hamas y cuántos países no dijeron, no, es que no está bien el diálogo, no, ahí hay que estar uno en qué es lo que uno apoya, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, y en esta guerra espiritual no hay tintas medias, ¿no? No hay neutralidad, básicamente, ¿no? Y vimos dos ejemplos, ¿y por qué vimos esos dos ejemplos? Porque el lado en el que decidamos estar depende mucho de qué tanta identidad tenemos, qué tanto sabemos quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Depende mucho de eso. Cuando usted no sabe eso, usted ¿será que aquí allá? Y entonces pelea un día allá a la izquierda y el otro día pelea a la derecha, ¿no? Entonces, nada más tengamos presentes estos dos versículos que están en Nahum 1:7. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces, el Señor conoce a todos los que de verdad confían en él, ¿no? Eso es una realidad. Ahora usted dirá, pastor, pero eso no es nuevo, pues el Señor todo lo sabe, sí, pero es bueno que a veces hay gente a veces hay gente que aunque la palabra lo diga, el Señor sabe quiénes son los de Él, quiénes son los que confían en Él. Hay gente que trata como de obviar esto, ¿no? Y creer que Dios puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, ¿no? Dios realmente sabe quiénes son los que realmente confían en Él y quiénes son los que están del lado de Él, ¿no? Por más y no se trata de que lo digan, sino de que lo demuestren, ¿no? Porque en las cosas del Señor no es de decirlas, sino de demostrarlas, ¿no? Por otro lado, el Salmo 5:11 dice, pero alegres en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre porque tú los defiendes, en ti se regocijan los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Entonces, los que confían en Jehová, bueno, aún en medio de las pruebas, tendremos alegría y gozo, ¿no? O sea, eso es una realidad. Porque acuerden que eso no tiene nada que ver de si estamos contentos o tristes, sino de que estemos gozosos en el Señor. Pero bueno, básicamente son algunas pinceladas que hay en la palabra sobre la importancia de que nosotros sepamos quiénes somos, ¿no? Y que tengamos identidad cristiana. Estamos en una crisis de identidad, ¿por qué? Porque los valores cristianos cada vez son menos practicados, cada vez son menos conocidos. Entonces, las generaciones cristianas de hoy en día, que de cristiano no tienen nada, más bien han entrado en un rol de imitar lo que se ve de otras cosas que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Entonces se ha perdido básicamente todos esos rasgos de identidad que vimos ahora y que hacen parte de las expectativas que Dios tiene para su pueblo como tal, ¿no? Entonces, importante que nos ubiquemos en eso. ¿Qué iba a decir, Milena? Por ejemplo, que es importante, ¿no? Que tanto en los púlpitos como la misma Grey, nosotros ayudemos a ir levantando esa identidad, ¿no? Esa identidad que es importante, pero a veces hasta la sociedad, los hogares, también hemos entrado en eso, en ir perdiendo nuestro norte, los Sí, sí, valores, todo todo eso eso. de las familias es parte de la identidad, nuestro rol de padres como tal es parte de nuestra identidad, de esposos,
de hermanos, de siervos, bueno, todo eso es parte de nuestra identidad que les hablaba ya de las expectativas que Dios tiene. Acuerden lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? De qué es lo que Dios espera de nosotros. Que nosotros, obviamente, con lo que hacemos, con lo que vivimos, demos muestras de que realmente somos hijos de Él, ¿no? Que caminemos como es digno de Él, con una identidad cristiana bien marcada, ¿no? Como tal. Pero sí, sí, y hay gente que se acomoda, obviamente, para no, como dice Milena, para no caer mal, ¿no? Como tal, para acomodarse a ciertos entornos, ¿no? Pero bueno, eh, no sé si alguien quiere comentar algo. ¿Nadie? Hay una crisis de opinión. Bueno, vamos a orar entonces para despedirnos. Regálanos una oración, Shirley, ¿estás por ahí? Gracias, pastor. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad de aprender un poco más de la identidad de nosotros como hijos tuyos, Señor. Ayúdanos a no solo ver y tener estas características, sino que lo podamos demostrar a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros hermanos en la iglesia, en la congregación, a poder ser luz en medio de tanta oscuridad, Señor. Gracias por la oportunidad de compartir con los hermanos de esta noche, de estar aquí reunidos. Gracias, Señor. Te ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro descanso, nuestro trabajo, nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Ayuda a nuestros hijos a que crezcan bajo estos valores cristianos que se han perdido tanto en esta sociedad. Ayúdanos a hacer luz y guía a ellos para que puedan crecer y puedan también ser luz en las escuelas, en el entorno donde ellos se rodeen, donde vivan, con quien compartan. Gracias, Señor, por cada una de las oportunidades que nos das, por la salud, por el alimento, por el techo. Gracias, Señor, por todo y cada una de las bendiciones que nos das. Gracias, Padre. Ponemos esta noche en tus manos, en nuestra vida. Amén. 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 Amén.